Salen a la luz nuevos videos sobre la masacre de estudiantes en Ayotzinapa, en México. Las imágenes podrían revelar manipulaciones por parte de la Marina mexicana. O dejan de matar o ellos pagarán las consecuencias. Esa es la advertencia que le hace el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a todas las pandillas. Una estrategia que ahora causa polémica. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, videos inéditos que ponen al descubierto que peces gordos podrían haber manipulado y ocultado pruebas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene el reporte de lo que ahora siguen llamando la mentira histórica. El grupo interdisciplinario de expertos independientes en México lanzó un nuevo golpe contra el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. En su tercer informe del caso Ayotzinapa revelaron que tenían al menos unos 50 videos inéditos. En algunos de ellos exhiben a funcionarios de alto nivel como el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, e integrantes de la Marina manipulando el basurero de Cocula para construir lo que ellos llamaron su verdad histórica. De personas que tenemos identificadas hasta el momento, son esas dos personas. A partir de las 12 del día llega el EAF, y ahí es recién cuando ponen el perímetro. Se puede apreciar como en un primer momento llegan dos camionetas de la Marina. Una de ellas obstruye el camino e impide el paso a un vehículo de la Policía Federal. Prenden hogueras y se ve salir humo blanco. Tiempo después llega un convoy de 7 camionetas en las que iba a bordo Jesús Murillo Caram y Tomás Herón de Lucio. Todo 6 horas antes de la llegada de familiares de los estudiantes, lo que ha causado enojo e indignación. Las 43 familias estamos enojados, más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron las caras durante 3 años. Para los analistas, las evidencias cada vez complican más la reconstrucción de los hechos de un gobierno que en lugar de hacer justicia, fabricó culpables. Porque lo que tenemos ahora, lo que hemos visto, que es una parte, incluso no es el todo, no nos dice qué pasó con los estudiantes, exactamente dónde están. Han pasado 7 años de una de las peores tragedias que marcó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora, esta nueva investigación podría llevar a prisión a funcionarios de alto nivel que participaron en la verdad histórica. Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Vamos a pasar a información que nos llega desde El Salvador, donde el presidente le declaró una guerra frontal a las pandillas después de los múltiples asesinatos del fin de semana, pero su estrategia está causando mucha controversia. Josué Natán Baquis con el siguiente reportaje. Tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también. Ese es el contundente mensaje del presidente Nayib Bukele a las pandillas desde su cuenta de Twitter, y de inmediato la máxima urgencia se activó en todas las cárceles del país. Los mensajes que vamos a mandar este día son claros, que estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homies allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Estas perturbadoras imágenes dentro de las cárceles hicieron reaccionar a organismos de derechos humanos internacionales, quienes condenaron las medidas impuestas por el gobierno salvadoreño, a lo que respondió el presidente fuertemente y desafiante. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre, se lee en uno de sus tweets. Tópese bien. Bien topado. Los operativos continúan y las capturas sobrepasan ya las 1,400. Las voces en contra de las capturas injustificadas siguen en aumento, como la del esposo de una mujer que prefirió no dar la cara por temor a represalias. Y me parece injusto lo que algunos agentes hacen, porque estaba mi hija detrás de él y ellos apuntándole que casi le disparaban. Pero en las calles también hay voces a favor del estado de excepción decretado. Y para mí está magnífico, está bueno. Porque hay personas que, bueno, cuando yo vivo, pues vivimos felices, ¿verdad? Pero hay personas en otros lados que no pueden ni salir, pues sí.
El presidente Bukele no se guardó nada y también le respondió a la OEA, acusándolo de haber financiado las treguas de gobiernos pasados, que para él le dieron todo el poder que tienen en la actualidad las pandillas. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero Cierre de Edición. Avanzan las negociaciones de paz en Europa del Este. Moscú aparentemente dice que va a reducir las fuerzas militares en Ucrania. Sin embargo, el Pentágono dice que el movimiento de tropas rusas cerca de Kiev es un reposicionamiento, no una retirada real. Alfredo Miranda desde Washington nos tiene los últimos detalles. Después de las negociaciones realizadas en Estambul, las delegaciones de Ucrania y Rusia anunciaron un preacuerdo que conduciría a terminar el conflicto armado en Ucrania. Estamos de acuerdo y sugerimos una solución que nuestros jefes de Estado analizarán con sus cancilleres y si están de acuerdo podrían reunirse y al mismo tiempo discutir varios detalles políticos. Rusia prometió reducir las operaciones militares alrededor de la capital y el norte de Ucrania, mientras que Kiev propuso adoptar un estatus neutral sin armas nucleares como muestra de confianza. La Casa Blanca recibió con escepticismo el avance de las negociaciones. Ya veremos. No digo nada hasta ver cuáles son sus acciones. Veremos si cumplen lo que sugieren. Mientras tanto, continuaremos con las sanciones y continuaremos proveyendo capacidad militar a Ucrania para que se defienda. Se espera que las negociaciones se reanuden el miércoles, 5 semanas después de lo que se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste, con miles de muertos y casi 4 millones de ucranianos huyendo del país. Este es el primer paso, pero es un importante primer paso porque ya hubieron negociaciones antes, pero esta es la primera vez que está acompañada de un movimiento real de tropas rusas de algunas áreas que atacaron. El portavoz del Pentágono fue más lejos en su evaluación. Si bien reconoció un movimiento de tropas rusas, dijo que no necesariamente representan una retirada. Creemos que es un reposicionamiento, no de una retirada real, y que todos debemos estar preparados y atentos a una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. No significa que la amenaza a Kiev haya terminado. La propuesta de Ucrania incluiría también el compromiso de revisar y negociar el estatus de la región de Donbass, elemento clave que podría cambiar el rumbo del conflicto. Si Rusia retira sus tropas y termina la invasión, detiene los bombardeos y declara un inmediato cese al fuego a cambio de la oferta ucraniana, este sería un gran paso en la diplomacia. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Y mientras continúa el conflicto en Ucrania y tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan desplegándose poco a poco hacia Europa, aumenta también la preocupación entre familias con un estatus migratorio mixto, con beneficiarios de DACA y miembros en el ejército. Dayanis López nos explica por qué. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. De acuerdo al Pentágono, existen más de 80,000 indocumentados que tienen un familiar en el ejército. Entre este grupo, esposas de militares protegidas bajo DACA, pero que temen enfrentar una deportación mientras sus esposos están lejos. Esmeralda Tovar nos compartió que la preocupación más grande de su esposo Michael no es ir a combatir al otro lado del mundo, sino estar lejos y no poder proteger a su esposa e hija en su propio país. Le da más miedo que esté yo aquí sola. Yo no quiero alejarme de mi hija, de nuestra hija. Esmeralda vive en Kansas Hutchinson desde los 2 años de edad y hoy, a pesar de estar casada por varios años con un miembro del ejército, ser mamá de una niña estadounidense de 5 años, asistente médico, así como cursar la carrera en justicia penal, sociología y estudios de mujeres, no ha podido obtener el estatus migratorio legal que se merece. Mientras tanto, Esmeralda tiene la esperanza de que después de tener la oportunidad de platicar con el presidente Joe Biden, muy pronto se apruebe una reforma migratoria integral. Éramos el primer grupo durante la pandemia que habló con el presidente ahí en la oficina oval. Y mientras tanto, existe una vía legal para aquellos beneficiarios de DACA como Esmeralda. El Parole in Place básicamente le da el derecho a las personas, aunque tengan DACA, de arreglar aquí en el país la residencia permanente. Como funciona inmigración, agarra el pasaporte de las personas y se lo sella como si había entrado la persona legalmente aquí al país. De esa manera puede arreglar la residencia aquí en los Estados Unidos sin tener que hacer perdones, sin tener que salir del país.
Por otro lado, hay cerca de 900 Dreamers que actualmente sirven en el ejército o que firmaron contratos para ser parte de una rama de las Fuerzas Armadas. José, existe mucha fe y esperanza que durante esta administración se logre la esperada reforma migratoria, aunque teme que el tema de Ucrania haga más difícil la lucha. Aún así, decenas de organizaciones civiles a nivel nacional preparan una marcha para el 1 de mayo y seguir, obviamente, presionando al Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tu reportaje, Dayenis. El gobierno del presidente Joe Biden anunció un plan para reducir el inmenso atraso en los trámites de inmigración. El plan de las autoridades de la Oficina de Migración y Aduanas incluye la ampliación de los programas Premium, pagando una cuota adicional se acelera el proceso en casos de permisos de trabajo, TPS, beneficiarios del programa DACA y peticiones de asilo. Los atrasos en procesos migratorios afectan a unas 9 millones de personas. Una pausa comercial y regresamos con más información a cierre de edición. Segundo refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Al regresar le diremos a quién recomiendan inocularse de nuevo. El Chapo Guzmán vuelve a hacer noticia, denuncia que sufre tortura en la cárcel. La variante BA2 del coronavirus gana terreno en Estados Unidos y la Agencia de Alimentos y Medicinas autoriza la cuarta dosis de la vacuna Pfizer y Moderna. ¿Quiénes ya pueden aplicársela? Crisbel Mora con la respuesta. Los adultos mayores de 50 años y personas con determinadas condiciones médicas ya tienen acceso a una segunda dosis de refuerzo de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna para combatir el virus del COVID-19. La FDA anunció este martes la autorización, basados en datos que, según afirman, indican un incremento de los niveles de protección para evitar potenciales consecuencias de gravedad en este grupo de personas. Empieza a bajar la cantidad de anticuerpos que nuestro cuerpo produce. Esto hace que podamos tener más complicaciones y hospitalizaciones. Al momento que le damos un recordatorio a nuestro cuerpo, como lo sería con una dosis de refuerzo, aumenta las posibilidades de defendernos contra hospitalizaciones y las complicaciones que no queremos tener. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los casos de COVID-19 volvieron a aumentar a inicios del 2022 y en la última semana se detectaron 11 millones de nuevos casos positivos para coronavirus en todo el mundo. Sin embargo, las muertes han disminuido y es por ello que cada vez son más personas las que se suman a las filas para recibir la inmunización ante la posibilidad de otra ola de contagios con la nueva variante. Muy importante porque hay muchas personas que ahí va con la tercera, se han enfermado y muchas han muerto también. Para mí, yo no me quiero morir. Expertos no descartan los efectos secundarios tras recibir una cuarta dosis, pero dicen estar confiados en la efectividad de los refuerzos para seguir combatiendo el COVID-19 y todas sus variantes. La vacuna sí cubre, como está en estos momentos, a esa variante, contra, muy importante, complicaciones y todo lo que no queremos ver en los hospitales y definitivamente contra la muerte. El Comité Asesor de Vacunas se reunirá el próximo 6 de abril para debatir sobre el futuro de la dosis de refuerzo en Estados Unidos, tema que ha generado gran controversia entre los expertos, específicamente sobre su administración en la comunidad de jóvenes sin condiciones de alto riesgo. Yo soy Crisbel Mora reportando para Cierre de Edición. Gracias, Crisbel. Vamos a otra información. Enfermarse del COVID-19 aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Investigadores dicen que independientemente de la gravedad de la infección, el peligro prevalece incluso un año después de haberse recuperado de la enfermedad. El riesgo aumenta hasta en un 38%. Sin embargo, si fue internado en una unidad de cuidados intensivos, la posibilidad se incrementa hasta en un 276%. Esto de acuerdo a una investigación de la revista médica conocida como The Lancet. Y hay nuevos detalles sobre la muerte de un joven de 14 años que cayó de un juego mecánico en Florida. Un informe preliminar indica que el adolescente salió disparado al vacío cuando los imanes se activaron para reducir la velocidad durante el descenso. Investigan si uno de los factores del accidente fue el peso y tamaño del joven, que medía 6 pies y medio y pesaba más de 340 libras, y tal vez este factor no dejó que los seguros del asiento funcionasen apropiadamente. Al regresar de la pausa, decenas de personas desesperadas protestan contra una ola de desalojos. Otra horrible masacre, un pistolero nocturno causó un baño de sangre. Entérese dónde al regresar. En Nueva York protestan por los casos de desalojo. Miles de neoyorquinos tienen poco acceso a representación legal para defenderse.
Ángela González, desde la Gran Manzana, con el siguiente reportaje. Llamando a una revolución social y manifestándose en las afueras de los tribunales del condado del Bronx, el que más casos de desalojos tiene, cientos de personas protestaron para tener representación legal, que se encuentra en las provisiones de la ciudad, pero que en un afán de apurar los desalojos han sido obviados, poniendo en riesgo de desamparo a familias de escasos recursos. También se están subiendo la renta y están pagando menos. Con un número superior de casos de desalojos comparado con el de abogados de oficio disponibles, los juristas no se dan abasto y se reporta que tienen un promedio de 80 casos cada uno y que los jueces escuchan a razón de 2 casos cada 15 minutos. El presidente del condado de Manhattan hizo un llamado a que se ponga pausa a las citas en los tribunales hasta que cada inquilino tenga un abogado asignado. Hay por lo menos varios centenares de casos en los cuales el inquilino no ha tenido su derecho a un abogado. ¿Y qué pasa si alguien pierde su hogar después de un desalojo? Algunos terminan en la calle o en algunos albergues porque no tienen dónde ir y la vivienda es tan cara en Nueva York. Sin embargo, para los caseros que llevan más de 2 años sin recibir suficiente ayuda ni percibir ingresos, otra demora, luego de varias moratorias, podría ponerlos en una situación económica aún más difícil. Y esto justamente podría sumarse al grave problema de desamparados en la Gran Manzana, ya que actualmente se procesan 219,000 casos de desalojo en todo el estado, justo cuando la última moratoria expiró el pasado mes de enero. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Joaquín El Chapo Guzmán se queja de tortura y va a llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Mariel Colón Miró, la abogada del fundador del cártel de Sinaloa, presentará un escrito el próximo 30 de abril. En el documento contará que El Chapo, condenado a cadena perpetua, sufre de maltrato, falta de agua, que no lo dejan tomar sol y que nadie lo atiende a pesar de estar sufriendo un terrible dolor de muelas. Y seria preocupación en Estados Unidos advierten del aumento de la delincuencia y los secuestros en México a puertas del famoso Spring Break. Aconsejan no viajar. Vicente Calderón desde Tijuana, Baja California, nos tiene el siguiente reportaje. El Departamento de Estado norteamericano actualizó su alerta de viajes a México en vísperas del periodo vacacional conocido como Spring Break. En ella advierten a los estadounidenses que deben tener cuidado al visitar Baja California debido al incremento de crimen y secuestros. Los alertas como que ya pasaron a ser menos intimidatorios. La Cámara de Comercio de Tijuana se prepara para recibir a miles de visitantes, especialmente del sur de California. El turismo que nos vino a rescatar y a salvar es el turismo hispano. Preocupa a las autoridades norteamericanas el alto número de asesinatos en esta frontera. Y aunque refieren que generalmente son pleitos entre grupos criminales, señalan que los turistas no están exentos de riesgos. Muchos de los llamados Spring Breakers prefieren el municipio costero de Rosarito. Tenemos vigilancia de noche. Tenemos un grupo especializado de policías, de agentes de tránsito y normales que dominan el idioma inglés. El jefe policíaco recuerda a los visitantes que de este lado de la frontera también hay leyes y que está prohibido tomar bebidas alcohólicas en las calles y en la playa. También prohibido, no se permite. Grupos locales recuerdan durante todo el año que el estado tiene un serio problema de contaminación costera. Avisa que hay un riesgo sanitario, asume la responsabilidad y cierra la playa. Entre las recomendaciones está viajar preferentemente de día y mantenerse en zonas turísticas. Hay zonas como el Valle de Mexicali que claramente están restringidas incluso para los empleados consulares, pero la alerta aclara que estas limitaciones no aplican en el corredor Tijuana-Rosarito-Ensenada. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Impactantes y al mismo tiempo aterradoras son las imágenes de cómo fue la masacre en un suburbio de Tel Aviv. Vecinos de Bnei Brak, una ciudad en el centro de Israel, grabaron los momentos en que un hombre armado disparó a quemarropa en contra de varias personas que circulaban por el lugar. El atacante fue abatido después de masacrar a 5 personas. En una semana, 10 israelíes han muerto en 3 ataques diferentes. Al regresar de la pausa, más información en Cierre de Edición. Los invitamos a que sigan con nosotros. Critican al número 1 del pugilismo, el Canelo Álvarez. ¿Por qué es que su siguiente encuentro está causando tanta polémica?
Los tristemente célebres Spring Breakers llevaron el caos y disturbios a Panama City Beach, al noroeste de la Florida. En el fin de semana, la policía arrestó a 161 personas, uno de los cuales recibió un disparo en un pie durante un tiroteo. Las autoridades incautaron también a los vacacionistas un total de 75 armas, incluidas pistolas, escopetas, armas semiautomáticas y rifles largos. Y siguen lloviendo duras críticas al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez por no cancelar su pelea contra un boxeador ruso. El famoso promotor Dan King consideró que es inmoral que el Canelo se suba al ring el próximo 7 de mayo en contra del ruso Dmitry Bivol. También el excampeón ucraniano Vladimir Klitschko hizo un llamado a boicotear el combate. Sin embargo, la Asociación Mundial de Boxeo respaldó la pelea por considerar que sería injusto que se cancele debido a la invasión rusa de Ucrania. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre de Edición. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.